A menos de 24 horas de la muerte de Ralph Baer, el denominado padre de los videojuegos, el director de la carrera de diseño de videojuegos de la Universidad Andrés Bello, Pablo Grigoitía, nos cuenta sobre el legado de este visionario alemán. Pablo, muchas gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Bien, Pablo, empecemos a hablar sobre este personaje importante y quizás uno cuando empieza a jugar PlayStation o otro tipo de videojuegos se pregunta quién fue el gran inventor, el precursor de todos estos juegos y que sin duda te vuelven hacerte un vicio por seguir jugando, por conseguir etapas. Pero para ti, ¿qué tan importante fue el aporte de Baer? A tu juicio, ¿se le considera un pionero realmente de los videojuegos? A ver, sin duda, él fue un pionero, él fue una persona visionaria. Al final del día, esa es la gran palabra que lo describe a él, porque él llevó lo que en ese momento era una experimentación súper rara, podemos llamarlo, de súper poca aplicabilidad real, a convertirlo en un producto que llegara a la gente y efectivamente tuviera algo más. Hay gente que cuando le hablan, mira, ¿sabes qué? Baer fue el padre de los videojuegos, uno cree que él hizo el primer videojuego. Pero lo entretenido es que no es así, o sea, hay casos muy anteriores, en el año 52 y 58, que el 52 fue el Soxo, que al final del día era jugar al gato en el computador, y después hubo otro que era el tenis, que se jugaba con un osciloscopio. Entonces estamos hablando que eran máquinas absolutamente nada que ver, máquinas súper específicas, que alguien decía, oye, ¿cómo podemos llevar esto más allá? Y lo interesante es que él con la consola Brownboard Odyssey, es que él permitió sacar esto de las universidades, sacarlo de los centros experimentales y llevarlo a los hogares. O sea, imaginémonos que el Odyssey... Juego de mesa, como se les decía quizás antes. Claro, o sea, estamos hablando de que el Odyssey sale al mercado por primera vez en el año 66. O sea, estamos hablando que la televisión recién se estaba modificando. Hablemos de que ni siquiera había transmisión en vivo simultánea, claro, sino hasta 3 años después cuando fue el alunizaje. O sea, los 60 empezó recién todo el boom de ocupar un televisor. El 70 quizá aparece este juego, pero eso, ¿qué tan...? Porque uno quizá al ver el primer videojuego puede hablar como algo primitivo, pero ¿cuántos años de diferencia estuvo adelantado este personaje para crear un videojuego así? O sea... ¿Qué tan puede ser? Bueno, estamos hablando que lo siguiente parecido fue el Pong de Atari, y estamos hablando que eso ya es más de una década después prácticamente. Estamos hablando que el Pong de Atari hace su parte fuerte alrededor del año 76, 77, o sea, estamos hablando 10 años después. O sea, claro, el Odyssey se modifica el año 72, pero estamos hablando de que el producto terminado hasta una década antes. Y lo muy interesante es, haciendo una analogía, así como el iPhone en realidad no fue el primer smartphone, sino que fue el que lo popularizó, no fue un producto poco rentable, no fue un producto que fracasó comercialmente, no tiene ninguna de esas grandes taras que tienen de repente productos que están tan adelantados a su tiempo. Justamente el Odyssey es el primer juego. Unos años después se inventó entonces lo que tú dices, el Atari Pong, pero la diferencia entre uno y otro es que el Odyssey no era solamente punto, no había punto, no había marcador, solamente eran 2 puntitos y una barrita. Atari se encargó de perfeccionar quizás eso, y por eso hubo un problema con el tema de la licencia. ¿Nos puede explicar más o menos lo que ocurrió en ese entonces? Bueno, sí, eso también es una de las cosas relevantes, porque de una manera muy trágica, Baer y Butcher, que es no sé cómo se pronuncia exactamente, el fundador de Atari, una de las cabezas de Atari, entran en una disputa legal en que no, oye, sabes que esta es mi invención, no me estás pagando derechos y todo, pero marca desde entonces una jurisprudencia que hasta el día de hoy no ha cambiado los videojuegos, que los videojuegos no son una propiedad intelectual protegible. O sea, tú puedes proteger la mecánica, o sea, puedes proteger el chip, puedes proteger la línea de software, pero no puedes proteger el juego mismo. Es como que tú dijeras, mira, sabes que yo inventé este Pong y a mí me tienen que pagar todos los juegos que son derivados de este. Eso no pasó. Y claramente eso ya trae consecuencias que están hasta el día de hoy. Súper, súper importante. Nolan Bushnell, que finalmente fue el creador del Atari Pong. ¿Por qué no decidió seguir compitiendo? Tengo entendido que después de su creación de
del Odyssey no quiso seguir compitiendo con otros autores intelectuales o con otras marcas. ¿Cuál fue su razón quizás principal de haberse como quedado a un lado de todo eso e inventar otro tipo de cosas más pequeñas? Bueno, es que ahí hay un tema súper interesante. Baer, no Boucher, Boucher era el Atari. Es un poco un giro sin tornillo, es un tipo loco que parte de un tema súper técnico, era experto en radio, en radar, que se profesionalizó en la Marina de Estados Unidos, haciendo sistemas de radar que muchos años después sirven para hacer traqueo submarino. O sea, estamos hablando algo radicalmente después. Entonces, que después él llegara sobre sus jefes que lo contrataban y decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer un juego, era una cuestión así como loca. Pero como todo genio, tiene un tema en que él no se puede quedar tranquilo. Entonces, como ya, mira, ¿sabes qué? Hice esto, pum, vámonos a lo siguiente. Y como están mostrando en las imágenes, pantalla, claro. él es uno de los co-inventores de uno de los juegos electrónicos, juguetes más exitosos del mundo, que es el Simón. Que yo creo que mucha gente de mi generación nació entre finales de los 70 y primera década del 80, era ese juguete por excelencia que partía de regalo de Navidad y terminaba en la casa de playa. Entonces es un tema súper interesante cómo él al final día sigue andando. Estamos hablando de que el mayor periodo en que él estuvo sin estar inventando, sin estar haciendo locura, fue el año poquito después del 2013 en que fallece su esposa. Y hablamos así que estuvo así como un periodo, no sé, 2 meses y ahí de nuevo a su taller. Estamos hablando de que es una persona que tiene más de 200 algo patentes en tecnología, más otras 200 patentes de derivaciones. Estamos hablando que aparte es un tipo tremendamente generoso. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí he conocido a algunos de sus discípulos. Y estamos hablando de que el Smithsoniano, cuando abrió su línea de exposición de videojuegos, todo el hardware original de Baer, él llegó y lo donó. Es como, mira, sabes que aquí está, que lo conozca la gente. Entonces decía, ya, ¿qué necesitas? Necesitas el código, ya, ¿qué más necesitas? Esto, oye, necesitas que se lo explique a la gente que lo va a mostrar. Entonces estamos hablando de una persona con una apertura súper interesante. Entonces, en ese sentido, él siendo una figura del videojuego, una primera figura del videojuego comercial, es una figura súper valorable más allá del tema técnico. Sin duda será recordado por ese gran legado, quizás no como otras figuras mediáticas como lo hablábamos Miyamoto, entre otros con el tema de Mario Bros y otro tipo de juegos, pero sin duda que para todos esos aficionados sin duda van a recordar como el gran legado, como el padre del videojuego. Bueno, ese es en parte el tema de darse cuenta que, primero que todo, que es una de las cosas que a la gente le sorprende y que sobre todo a los estudiantes cuando estamos en clase les sorprende mucho, darse cuenta que el videojuego tiene su propia historia, así como tú enseñas la historia del arte, la historia del diseño, tiene sus tradiciones y tiene sus figuras. Y pasa lo mismo que cuando se fortalecen las disciplinas, que esas figuras muchas veces no están en su biografía o no están. Y el problema es que el videojuego también tiene un tema de obsolescencia. O sea, yo el día de hoy, aunque quiera, no puedo jugar el Odyssey, no puedo emularlo y no voy a tener nunca la experiencia real. No es como lo que pasa en algunos museos que están empezando a aparecer especializados, que te colocan el juego, te colocan la tele antigua, cosa que tú estés ahí en la situación y estés viendo realmente ese tacto, eso es lo que llamamos nosotros el game feel. Entonces, creo que esto, ya que una figura así esté apareciendo en los medios masivos, habla de eso, de que en los videojuegos todavía hay mucho por hacer, son disciplinas súper amplias y en los cuales hay gente sumamente destacada. Estamos hablando que también, creo que esto fue el 2012, 2010 por ahí, en que él entró en el Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos. Fue premiado por Bush. Claro, y es, si no me equivoco, la primera persona que está relacionada con la industria de videojuegos a estar ahí. Entonces, te queremos agradecer, Pablo, por conocer un poco más de este gran personaje, el padre de los videojuegos, así que te queremos agradecer, no tenemos un poquito más de tiempo, pero así que muchas gracias por la entrevista. ¿No puedo dar un último saludo? Gracias por todo. Gracias.